Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Vina Arquitectura vamos a mostrar cómo generar una librería de varias familias, en este caso vigas estructurales, pero puede ser con cualquier otra familia, siguiendo pues algunas recomendaciones y haciendo algunos cambios, ¿no? Entonces para esto voy a abrir el proyecto que había generado, que es prácticamente el template estructural con unas familias cargadas. Si nos vamos a las familias, en este caso lo estoy haciendo con vigas estructurales. Tengo las W10 cargadas, voy a cargar otras más para poder tener un poco más de variación. Y por ejemplo, voy a cargar hasta aquí. Como que sí. Voy a borrar estas de aquí. Y como ven, tengo diferentes traves, ¿no? Esto puede funcionar con familias basadas en línea. Únicamente tendríamos que cambiar algunos nodos. Y pues obviamente con traves, porque es como que el principal nodo el que está trabajando este traves. Y lo que voy a mostrar es justamente el Dynamo Player, de cómo funcionaría para una persona que no sabe manejar Dynamo. Lo que hago es meterme a la opción de editar las salidas, las entradas, para poder modificar algunas cosas. Y como pueden ver, esto es la categoría, en este caso Structural Framing. Puede ser alguna otra categoría de algún otro elemento. En este caso lo estoy poniendo así. En qué nivel quiero que lo coloque. La longitud de la viga, en este caso es un input que puedo variar. Y la separación entre ellas, en este caso lo voy a poner, es una opción que puedo variar. Aquí vamos a empezar en este. Y lo que me pide es justamente algún inicio de la familia para que me haga el filtrado de los elementos. En este caso es algo muy sencillo porque tenemos las W10, siempre van a comenzar con W10 y pues va a ir cambiando el tonelaje, ¿no? En este caso tenemos estos elementos que son W10, estos que son 16, 18, etcétera, ¿no? Entonces voy a empezar con W10. Lo que tendría que hacer únicamente es correr el script. Y esperar a que las genere, ¿no? Como pueden ver, aquí ya están generadas. 10, 12, 15, 17 y bueno, ¿cómo va? Entonces, si quisiera igual ahora poner las 16, lo único que tengo que hacer es cambiarle el string, en este caso a W16, y darle un poco de separación de la misma y esperar a que, y aquí está W16, y por ejemplo vamos a dejar el mismo y ahora con W18 y le vamos a dar un poco menos de longitud, vamos a dar a lo mejor 3 metros nada más. Esperamos unos segundos. Y como pueden ver, aquí está. Y pues bueno, esto es basado en cualquier línea. Ahora, lo que les puede importar a ustedes es el script. Justamente para esto voy a utilizar la opción de editar el Dynamo Script para que puedan ver cuáles son los inputs y los nodos que estuve trabajando para poder generar este pequeño script. En realidad es algo sencillo, no es algo tan complicado.
y que puede tener diferentes opciones, ¿no? Ok, voy a cerrar este porque ya no lo ocupo. Las librerías que estoy utilizando únicamente es de Spring Notes, es adicional. Como pueden ver, aquí tengo los inputs, que son las categorías. En este caso, este es un string. Si me mantengo en la ubicación original, puedo ver en la ubicación del título, puedo ver el nombre original del nodo. En este caso, para una mejor entendimiento para aquellos que utilizan Dynamo Player y que no sean Dynamo, es cambiarles los nombres de los inputs para que puedan entender qué significa el input. Que aquí está justamente lo que vieron en el input. Todos estos son un number slider. Esto pues es un nodo de Revit que busca los niveles, literal. Si lo pongo en el buscador, levels, aparece. Y bueno, ¿qué es lo que hace este o cómo trabaja? Justamente agarra la categoría y este es el nodo de Spring, ¿no? Es un colector. Este script lo que hace es colectar todos los elementos que se encuentran dentro de esta categoría. También puede funcionar con tipos o con elementos, dependiendo, pues en este caso, si son componentes. Algunos componentes no van a estar ubicados en las categorías porque van a ser tipo. Entonces este es uno de los nodos que se puede cambiar. Estas categorías puede cambiarse por element types o por el nombre de la familia que quisieras realizar. Lo único que hago es decirle que me dé el parámetro de los nombres, y lo que hace esto es un string que filtra las familias, o en este caso lo que entra por letras. En este caso yo estoy poniendo estas 3 letras. Entonces todas las familias que contengan esas 3 letras van a aparecer como verdadero. Entonces lo voy a congelar para que podamos ver. Lo voy a correr poco a poco. Y bueno, todo lo que sea W o que tenga o comience con W10, en este caso, va a ser verdadero y lo demás va a ser falso. Me va a arrojar un valor booleano, verdadero o falso. Después lo que hice es utilizar un list field bool mask, que lo que hace es que te toma una lista y de esa lista tú agarras una máscara. En este caso se le llama máscara, que son los valores booleanos. Este únicamente va a funcionar con valores booleanos dentro de la máscara. Tienen que tener el mismo número las listas como las máscaras en cuanto a esto, al L1, aunque pueden tener diferentes subdivisiones. Podemos tener diferentes listas alojadas dentro de otras listas, ¿no? Pero como podemos ver, son 124 y 124. Por eso funciona de manera correcta. Luego lo que hago es una secuencia. Para esto utilizo un list count. List count lo que hace es contar todos los elementos que resultan dentro del filtrado. Entonces por aquí dice que son 18 elementos que son que comienzan con la letra W10, bueno, con las letras W10, que son los que justamente se van a generar. Después lo que hice, este es un code block, que también lo podemos hacer con secuencia, que es juntamente, le digo que va de 0 hasta la cantidad, o sea hasta 18, y le estoy diciendo que tengo una separación, y la separación justamente la estoy metiendo con el input de number slider, la separación entre ellos. Entonces lo que va a hacer es que me va a separar 1.5 metros, en este caso, los 18 elementos que tengo, ¿no? 18 y 18. Después lo que hago es únicamente generar puntos por coordenada. Estos puntos, en este caso, lo estoy basando todos estos números en X. Los puedo haber basado en Y, también es válido.
y aquí los valores por default de punto by coordinates es 0 en Y y 0 en Z. Aquí como le puse un input, el valor cambia y deja de ser 0, y justamente el input es la longitud que va a tener la viga. En este caso lo voy a poner en automático para que podamos ver. O sea, si pueden ver, aumenta o disminuye. Y aquí la separación aumenta o disminuye. Ok. Y luego lo que hago es justamente utilizar una línea que te pide 2 puntos, el punto inicial y el punto final, para poder generar justamente la curva que me pide el nodo para generar la geometría en Revit. Posteriormente lo que hago es que utilizo de Geometry Translate para poder tener otros input que son justamente las separaciones. Lo voy a ir también, que lo que me permite es poder separarlos o desplazarlos en X para poder poner más de una familia con este script. Esto lo que hace es que agarra la geometría, llámese punto, llámese línea, llámese sólido, y lo que dice, ok, te voy a agarrar la geometría y ahora tú puedes darle o trasladar esos puntos originales en las coordenadas X, Y o Z, de tal manera que la salida va a ser la línea que ya teníamos, pero con los cambios en X y en Y, lo que me permite en este caso poder generar categorías separadas de entre sí. Y únicamente después lo que hago es utilizar un nodo que es el estructural para generar framing. En este caso para muros pues es justamente igual, by curve, si no me equivoco, by curve, y justamente lo que me pide es eso, ¿no? Hay otros tipos, en este caso es un caso específico, pero si no también puedo utilizar family types, family instance, by line, que esto puede funcionar con algún elemento, alguna otra familia basada en línea, o bueno, ya algo más sencillo, si quisiera por puntos, únicamente lo que haría es utilizar este punto para poder alojar elementos que son ubicados por punto, y en vez de utilizar el family instant by line, utilizo el family instant by point. Y así de sencillo, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial y no olviden suscribirse. Les voy a dejar el script y el archivo Revit para aquellos que quieran jugarlo y que quieran ver cómo funciona el script, ¿no? Aquí es importante esto, que lean justamente la información, ya que aquí dice en qué versión lo generé, porque puede haber cambios en las librerías, y también si no tiene este paquete no va a servir, ¿no? Va a marcar un warning o va a marcar el nodo en rojo porque no existe. Ok, ahora sí es todo, que tengan una bonita noche y hasta luego.